la deuda que venía de la dictadura. Juntó la plata y dice, es como que vos juntes la plata para pagarle toda la tarjeta de crédito que debes en el banco. Entonces vos te haces un sacrificio un tiempo, pero mientras tanto generas fuente de empleo para que haya dinero de circulación. Exacto. Porque un pueblo no vive en paz y no tiene deuda. Paz solamente en el cementerio, ¿eh? Ahí no tenés problema. Pero aparte, cuando están los gobernantes y los políticos, se supone que están capacitados para tomar decisiones para mejorarte la vida, no para destruirte como hacen estos tipos a nivel nacional, todos los días, ¿no? Néstor recaudó, le pagó al Fondo Monetario y le dice, ahora nosotros les pagamos, no les debemos nada y a partir de ahora tomamos nosotras las decisiones con autonomía, con soberanía argentina, con decisiones políticas argentinas para nuestro pueblo. Y fue lo mejor que nos pasó. Se liberó del Fondo Monetario Internacional. Entonces la Argentina quedó sin esa deuda. Generó empleo, inclusión, dignidad, trabajo, mejores salarios que se fueron mejorando incluso después con los 2 gobiernos de Cristina. Nadie puede discutir esto, ¿eh? Hasta el más antiperonista. Hasta el más antiperonista le fue mejor con Néstor y con Cristina que ahora, te puedo asegurar. Y por otro lado, generó fuentes de empleo, como decíamos, pagó al Fondo Monetario Internacional y empezó un gobierno de una reconstrucción del país. Se le dio mucha plata a las provincias para que se generen obras majestuosas. El Estado Nacional, porque a partir de eso se generaba un círculo muy virtuoso en la economía local y regional de cada región de nuestro país. Sí, sí. Y se crearon, como decíamos, muchas empresas y se volvió nuevamente la productividad y la industria argentina a flote en primer nivel en nuestro país, ¿no? En el gobierno de Cristina se fue mejorando esto y después empezaron las políticas de ampliación de derechos, matrimonio igualitario, fertilización asistida, las moratorias para los jubilados y jubiladas, que accedió seguramente todas nuestras madres. Después la intervención de ANSES para que el jubilado deje de ser robado por las AFJP. Y yo lo conozco muy bien eso porque a mi papá le pasó. Mi papá tenía 41 años de aporte en Celulosa Argentina y se quedaban con el 35% de su jubilación. Hasta que vino Cristina, Amado Vudú, tuvieron tarjeta Argenta, aire acondicionado, televisor LED, pudo comprarse su auto, o sea, había trabajado 41 años con aporte. Y no nos olvidemos de las jubilaciones para amas de casa. Por supuesto, a la que accedieron muchas madres como la mía, que laburó toda la vida, pero obviamente las mujeres en ese momento se dedicaban más a la crianza de los hijos, que es un gran laburo ese, que te reconozca un Estado nacional, es lo mejor que pudo haber pasado. Aparte, y también a nosotros como hijos después, en que sabíamos que nuestras madres tenían por lo menos una independencia económica, claro. Sí. ¿O no? Hoy en día ni con eso pueden sobrevivir las mujeres, porque creo que están cobrando 360.000 pesos. Sí, poquito. Nada. Pero bueno, todas estas políticas de ajuste que vienen a la derecha es para siempre hacer un repaso, termina perjudicando a la gente de a pie, a los laburantes. ¿Qué te dicen? Reinventate si tu negocio no sirve. En las redes sociales, las cosas que circulan, las chicas que antes hacían manos, pies, manicure, no sé, o no sé, alisado, ¿viste? Eso es lo primero que uno recorta cuando hay una crisis. Se cerraron muchas estéticas, sí. Se están cerrando estéticas, disminuyen la cantidad de horarios, las chicas que por ahí alquilaban en un lugar ya se van y atienden en su casa. Exacto. Lo conozco. Sí. Todo es ajuste. No, y aparte recortan personal, ya ahí hay gente sin trabajo de nuevo. Locales de ropa que han cerrado, muy conocidos también, que hacen venta online. Sí. Y os ajustan, si tenían 2 negocios, ponen todo en uno. Si tenían 5 empleados, quedan 2. Incluso atiende la dueña, que antes tenía su empleado, iba y controlaba nada más, viste, bla, bla. Bueno, son datos que lamentablemente están pasando. Este índice que vos estás pasando, Fede, ahora, que se está dando a conocer, el índice de salarios. El índice de salarios total, un 3.4%, son las variaciones porcentuales mensuales, interanuales y acumulados por sectores, de acuerdo a lo que publica el INDEC. El salario registrado un 3%, en el sector registrado privado un 2.1%, en el sector
privado no registrado un 4.7%. Esto presentan con el mes de marzo del 2026, que son el índice de salarios, que se incrementó un 3.4% en marzo del 2026 respecto al mes de febrero y acumuló un alza del 8.6%. No sé a quién está cobrando mejor ahora. No. Bueno, no porque sé. te presentan ellos. No, lo que pasa es que te aumenta el salario, pero toda la semana te aumenta la nafta, te aumenta la leche en el súper. Mira, y las paritarias siguen pisadas a nivel nacional. Era Siguen del muy 9%. pisadas. No existen más las paritarias. Pero también quiero poner esta plaquita, Fede, que te mandé anteriormente. ¿Qué pasa con respecto al tema del pago de los impuestos? Y también por qué hay un grupo minoritario en el país al que le va bien. Son la mayoría los que tienen cuentas en el exterior, que hacen fortuna, no sé cómo, en Argentina y llevan la plata al exterior. En Argentina, si podés leer ahí, Miriam, el 10% más rico solo paga por impuestos a sus ganancias un 8% de su renta. Así es. Y en Suecia, atención para hacer comparaciones, ¿no? Igualmente, el 10% más rico paga el 30% de su renta. En Italia y Reino Unido pagan el 25%. En Alemania el 23%. En Francia el 18%. Bueno, ¿por qué marcan esto? Y está la gráfica comparativa. Bueno, a partir de este gobierno nacional, obviamente que favorece solamente al sector minoritario, que es el más rico, que son, no sé si, yo siempre digo 10.000 familias, muchos me dicen son 200 nada más, 200 familias en Argentina. Sí, no creo las que van a ir a ver el Mundial. Sí, son las que siempre salen favorecidas con estas medidas. Algunas ni viven acá. Claro. Y sacan. Sí. Y tienen sus cuentas en el exterior y ni siquiera tributan acá y pagan solamente el 8%. Ponemos nuevamente esa plaquita, Fede. ¿Por qué? Porque este gobierno, y siempre la derecha, dice, tenemos que ser como los países del primer mundo, como es en Suiza, como es en Alemania, como es en Estados Unidos. Ahora ya ni hablan de eso porque dice que nos vamos a parecer a Perú. Imagínense cómo estamos. ¿Por qué? Porque en los países del primer mundo, por ejemplo Suecia, ¿no? El 10% paga un 30% de la renta. O sea, el que más tiene, más aporta, como tiene que ser. Porque vos no le podés exigir al que no tiene ni siquiera un trabajo, que va y compra el pan, que aporte lo mismo en impuestos que alguien que se puede comprar, no sé, un Mercedes-Benz, como vemos. O un BMW de auto, digo, pero ¿no? Acá un Cybertruck, un Tesla. Un Tesla, escandaloso. Ese otro tema. No, te iba a decir que acá sí pagan re poquito, pero en otros países, claro, están mucho mejor y mucho mejor organizados. A ver, quiero, ¿cómo es? Si podés, Fede, nuevamente la plaquita. En Suecia, el 10% de los más ricos aporta el 30% en su renta. Tanto en Italia como en Reino Unido, que siempre también son muy elogiados por todos, pues cualquier país del primer mundo es mejor que nosotros, de acuerdo a estas personas que gobiernan, pero sin embargo ellos no aplican esas mismas políticas para cuidar a su gente. Sí. Pagan un 25% de renta. Y en Alemania y en Francia un 23% y un 18%. Obviamente esto favorece acá en Argentina al grupo minoritario, que es la que más plata tiene, en detrimento de los 45 millones de argentinos que estamos en nuestro país, ¿no? Sí, siempre pesando en los de afuera, como ahora el RIGI también, beneficiando al que más tiene siempre. Todo fue para eso, porque ellos te tienen encima este latiguillo de que hay que darle más facilidades al que más tiene porque va a invertir acá y no va a querer perder plata. O casualidad, esa gente no solamente ponele que invierta en algo, pero recauda y no quiere tributar acá y quiere llevarse o atragantarse con toda esa plata o llevar al exterior a una cuenta offshore, si es posible, para evitar impuestos. Nada más y nada menos un ejemplo como Galperín. El más millonario de Argentina es el que menos tributa y encima vive en Uruguay y encima genera empleo más en Brasil, en Uruguay, que en propia Argentina. Y todos tenemos Mercado Pago, Mercado Libre, accedemos, porque está muy bueno, pero te da mucha bronca a veces porque generan esta mezquindad, ¿no?
de que en lugar de aportar y decir, che, acá generamos más empleo, que gane mejor la gente, porque si la gente gana, consume más y a nosotros nos va a ir no tienen esa mentalidad. No. Tienen esa mentalidad de juntar en pala y después llevarlo. Y encima, si le pedís explicaciones, se creen impunes, ¿viste? Después se ríe este Galperín de una señora de 65 años, que es más de 65 años, una jubilada, que dijo que no le alcanza la jubilación y cuando le pregunta ¿y en qué trabajó? No trabajé. Porque muchas mujeres creen que nunca trabajó, que tienen esa moratoria y dicen no trabajé porque no estuvo en un empleo registrado. Claro. Pero no sí estuvo rascándose años, sino cuidando a sus hijos. Bueno, de esa persona se rió Galperín en Twitter, ¿vieron ustedes? Sí. Tremendo, desalmado, cruel. En fin. Bueno, esos son los datos que presentamos en esta primera parte del programa porque nos parecía muy importante hacer un análisis y ya después vamos a estar entrando en todos los temas que tienen que ver puntualmente con la provincia, en la ciudad de Posadas, con las ventas que está pasando. Yo veo muy quieta la ciudad, tanto a la mañana, a la siesta ni hablar, pero a la tarde, a la noche se nota una tranquilidad porque nadie tiene plata. Vamos a ver el fin de semana, cómo se viene, como fin de semana largo, a ver qué movimiento hay en referencia a lo turístico, ¿no? Y comercial. Sí, vamos a ver. Yo estaba pensando también eso para el miércoles, invitarlo a Rúa, al ministro, porque antes, con esta vista del Mundial y también vacaciones de invierno que serían en julio acá, ¿no? En julio. 13 de julio aproximadamente, entiendo. Sí. Ya se empezaba a hablar a fines de mayo, todo lo que se tenía supuestamente reservado para junio, para julio. Ahora no se habla más de eso. Bien. Ojalá que vengan turistas, turistas, ¿no? hotelera podrá haber. Sí, y que antes decía, y también pusieron y aparte casas es época particulares. Del mundial. Época del mundial, que hay que ver también qué movimiento genera eso, o si hay movimiento o no. Ojo con los funcionarios que se quieran ir al mundial, porque van a estar con lupa también. Nada de sacar todos. fotitos. Si nadie hace nada. No, pero digo, no creo que van a tener que ir, porque si estamos viendo una época de austeridad, o sea, va a ser un escándalo si llega a pasar eso. No creo que alguien se atreva a hacer eso en esta época, sobre todo, ¿no? De tanto ajuste, tanta malaria, ¿no? Son tan cara dura, digo. Sí.